A ver si damos grabado. Uf, va a estar complicado esto, para grabar y pasar los terneros. A ver, pues, a ver, espera, ahí vamos. Ahí estamos. Es complicado. Ve y toma, ve y toma. Ve y toma, ven. 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 Ve y toma. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma. Ve y toma, ven. Voy a tener que bajar un comedero de esos y ponérselo en el camino y hacer que les doy el piano, porque este no hace ruido. Ve y toma. Ve y toma. Pero más paciencia que hay. Ve y toma, ven. Nunca han salido solos de aquí. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma, ven. Qué cabros. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma. Voy a hacer cabro el piano. Ve y toma. Ve y toma. El sonido de la tapa. A ver. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve. ¡Oh, qué burros! Ve y toma. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma, ven. Vale. Esto es paciencia, no sabe, no paga. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ah, debí bajar un comedero, pero por grabar no me acordé. Me cago en... Se les pongo un comedero aquí en el... Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma. Ve y toma, ven. Ve y toma, ven. Ve y toma, ven. Nada. Voy a tener que ir por un comedero y... que no hay manera. Ve y toma, ven. Venga ya, oh, no me jodas, tío. No se mete el otro por encima de la malla. Nada, voy a pagar que vamos a hacer aquí un jaleo. Voy por un comedero y si no, no hacemos nada. Ve y toma. Si son buenos, pero son tontos. ¿Sabes? El que me quedo es el más tonto. Bueno, voy por un comedero, si no, a ver si me va a acabar por los eucaliptos. Venga. Bueno, nos estamos acercando, solo que está empezando a llover y se me moja todo el móvil, no graba una mierda. Pero están entretenidos ahí comiéndola. A ver si viene. Estoy aquí algo pienso. ¡Ven, toma! ¡Ven, toma! ¿Qué les llama al tonto? Encima es el con que es con el que me voy a quedar. Y les puse algo más pienso, a ver si viene. ¡Ven, toma! ¡Ven, toma! ¡Ven! ¡Ven, toma! Como veis, los tengo perfectamente domados, me hacen muchísimo caso. Esta es paciencia, ¿sabes? Es mejor estar así que estar dando vueltas de un lado para otro de la malla, que me destrocen la malla, porque estos bichos, ¿sabes?, empiezan a tener fuerza. ¡Ve, toma! Bueno, vamos a entender que no vayan a escapar. Venga. Técnicas infalibles de Víctor, gracias aquí al pienso. El pienso vale más que 5 personas ayudantes. Es exagerado. Bueno, ahora con esta suerte que vamos a ver si vamos a meterlos ahí en el curro. Que viene Manuel a sacarle sangre a estos dos que vendimos. Bueno, que no lo dije, que vendí estos dos. Uno para Asno Guys,
bueno, aquí todo en Lugo, y otro para Cervantes. Van para sitios altos, para pastizales. Uno va para 1000 y pico metros, 1000 y algo me parece que me dijo, y el otro para 900. Pero bueno, como están de fuera, están duros, pues por eso les ha gustado y bueno, van a buen precio también. Así que nada, con el grande me quedo y con el pequeño que lo tengo que traer para que esté junto al grande y bueno. Y creo que no se me olvida nada más y bueno, voy a atender lo que hay que atender, meteros dentro y ya os comentaré. Mira. ¡Ve, toma! Poco a poco nos vamos acercando a la manga. ¡Ve, toma! ¡Ve, toma, ven! ¡Ve, toma! ¡Ve, toma! No creo que sean tan tontos. ¡Ve, toma! ¡Ve, toma, ven! Bueno, pues poco a poco vamos a ir así avanzando hasta donde están los otros comederos y la manga. Así que nada, vamos a ir. Objetivo conseguido. No está mal, ¿eh? Traer 3 bichos con un tema de estos de pienso. Pero bueno, son muy buenos. Así que si les salen bravos y eso es culpa de los ganaderos que aquí ya veis que son como ovejas. Bueno, pues nada, vamos a comer y esperar a que venga. Bueno, ya os comento algo después, que es mucho hora de ir a comer. Bueno, pues fui a comer un momento y de paso bajé con el tractor y les recargué aquí el bebedero del agua y voy ahora a bajar el comedero, pero os iba a decir que después se me olvida que bueno, aquí para verlos mejor, aquí quedan algo más bajos, no se ven demasiado bien, pero bueno, voy a entrar adentro porque total ya les tengo que sacar los comederos del pienso, sacarlos aquí afuera, si no, sabes, al entrar en la manga igual pisan uno y fastidian todo. Bueno, pues este, en principio, con este y con otro que hay en la finca con las vacas, me lo voy a quedar, este de aquí. Vamos a sacar los comederos, si no... Ah, bueno, aún les queda algo de pienso. Se los voy a apartar para aquí. No han comido todo. Ah, va, pocos. Y nada. Vamos a apartar lo que me dijo ahora Manuel, que venía ahí en 10 minutos. Y nada, que estoy de tanto trabajo de paridera si no grabo más hoy hasta ayer a la noche y hoy por la mañana hizo más mal tiempo, lloviendo. Me parece que levanta algo el día. Pero bueno, a ver si para que bueno, como andamos en la parida, la verdad es que tengo bastante trabajo, si no grabo todo lo que tal. Y bueno, les vamos a sacar sangre para mirarles que estén perfectos y sanos. Y nada, son muy buenos novillos, son buenos como veis. A veces me pregunta la gente que si son buenos, eso depende del manejo del ganadero, pero bueno, estos tampoco, no les hago mucho caso y ves que, ¿sabes? Tampoco ando acariciando, no ves que entran solos en la manga, ya piensan que los voy a meter ahora en la manga. Vamos a salir para, vamos aquí, salir afuera del curro por el tema de, porque piensan que los voy a meter en la manga. A ver si me van a amontonar y ahora que están ahí en ría se ven perfectamente. Ay. Y bueno, este de atrás, el 52, creo que es el que va para Cervantes. Y el 53 que está ahí por encima, ¿sabes? Este es con el que me quedo. Y el 53, ese es que va para ahí para As Nogais. Este, el 52, cae aquí.
es el que va para Cervantes, este de aquí. Y el de atrás, a ver si se ve, es el que va para As Nogais. Pero bueno, como ves, son muy buenos. No, la verdad, son muy buenos. Y nada, estoy muy contento con ellos, la verdad. Están aquí algo, por aquí algo esperando para que pase, pero bueno, a ver si viene ahí Manuel y los mira y les abro ahora toda esta finca por aquí arriba, bueno, mientras que no se los lleven, tengo aquí la manga y se cargan y punto, que después le tengo que traer el otro pequeño para que se hermane con el grande, que me voy a quedar para hacer un lote con las hijas de las novillas compradas y va a ser un lote grande y bastantes vacas y hace falta 2 novillos para hacer una paridera que entre en un mes y medio, 2, y porque las novillas es mejor andar vigilándolas por si acaso, si hay problemas de algún tipo es, sabes, es en el primer parto, puede pasar algo, pero a ver, por gracias a Dios es una raza muy buena en relación a partos y todo el rollo, pero bueno, cuando es la primera vez en todo siempre es algo nuevo y bueno, y son novillas inexpertas y bueno, cosas de estas que hay que andar vigilando, como puede ser ahora el AR50 que van a pedir ahora, por eso hay que estar algo más atento, pero bueno, por lo general. Y nada, a ver si le salen unos buenos toros, a mí me sale ese, con el del medio es con el que me quedo yo. Y mira que hoy están feos porque bueno, hoy a la noche hizo una noche malísima, pero están guapos, la verdad. Pues ese de ahí, por lo que me dijo, es el de las Nogales. Van para zonas muy altas y frías, pero bueno, están acostumbrados a estar fuera. Este va para 1000 y algo metros, un pastizal, y el de atrás va para 900 metros o así, algo mejor. Y este se queda en casa, este va a ser un mastodonte. Parecen así grandes, pero son todos de fácil parto, no. Y daos cuenta que estos bichos cumplieron ahora 10 meses, que esto cuando tengan, cuando tenga 6 años, ¿cómo será? Y mira por donde le da la manga, esto es exagerado. Estoy muy contento con esta raza, la verdad. Y a la gente le gusta y tienen venta y es lo que vale. Recuperas el dinero invertido rápido, gracias a Dios, y es lo que vale. No es solo tener porque te guste una raza o cosas de esas. Hay que tener una raza que te sea rentable y mover rápido el dinero, porque al banco le importa nada que te guste más o menos y que le quiera recuperar una raza más o menos. Sabes, hay que sacar animales, comprar, vender, mover, que paren bien, sabes, todos los años andar moviendo animales. Vaca que pierdes algo de dinero, le puedes esperar un año, pero al año eres mejor cebarla y que vaya al matadero, sabes. No estar parado con animales viejos ni mucho menos, sabes, andar limpiando rápido y sabes, porque al fin y al cabo es dinero. Así que nada. Bueno, pues estos quedan aquí. Son muy buenos, así que bueno, con el que me quedo no se ve, pero bueno. Lo que no estoy muy contento es, bueno, y están de estar hoy todo el invierno fuera, y mira cómo están. Cumplieron 10 meses, es que es exagerado, son grandísimos. Bueno, pues nada, que estoy muy contento con ellos y que les salgan buenos y que me salgan buenos a mí esos dos que me quedan para novillas, que así pesan menos y son fácil parto. Para novillas del toro este del francés que compramos en Francia. Y poco más. Y no se me ocurre nada más que decir, así que a ver si estoy haciendo tiempo a ver si viene Manuel y nada, los sangramos y a ver que den todo bien, que espero que sí, que estamos limpios de todo, pero bueno, toquemos madera, nunca se sabe lo que puede pasar. Y en principio es eso. A ver si hoy es viernes, que me hace un favor Manuel, que me parece que está de vacaciones y viene hoy a la tarde, así que mira, es muy importante, estamos aquí en la dehesa de Verde y funciona súper bien, y estar en una buena dehesa es lo mejor, la verdad.
te despreocupas del tema de desparasitaciones y rollo de vacunaciones y tal. Te lo llevan todo y me avisan una semana antes para tener todo cerca, las mangas y todo tal. Y es una cosa que te olvides, porque en ganadería hay que atender, hay que saber fontanería, mecánica, agricultura, diferentes pastos, forrajes, de veterinaria, de animales, de pelearte con Hacienda, de préstamos, de bancos, es alucinante, ¿sabes? Hay que saber un poco de todo y si te ayudan un poco por lo menos a sacar el tema sanitario, pues sabes, hay que ir apoyándose en algo porque si no, no puede hacer uno todo porque te pasas aún así la vida trabajando, pero bueno, por lo menos aliviar un poco los días, si no, entre el papeleo y todo el jaleo, que no vives. Y uno empieza a ver más cantidad de animales, la paridera y todo el rollo. Ahora, gracias a Dios, se sacaron este rápido para el mes que viene. Quería hacer ahí una compra de un escarificador. Está la maquinaria carísima. A ver, porque estas fincas que estuvieron en el invierno, ahora hay muchísima vaca y va a haber que preparar algo en estos inviernos tan húmedos y otra manera de... Pero bueno, es todo... Hay 20 problemas y de los 20 ese es uno, pero bueno, hay demasiadas cosas que arreglar, pero bueno, poco a poco. Y bueno, me queda, como os digo, a ver si pasarle escarificador, si comprar uno no demasiado caro, aunque no sea muy grande. Pero bueno, a ver si me dure, porque si no, si compras maquinaria que pues no me gusta mucho la segunda mano, prefiero tener menos que... Y nada, después empieza el tema de abonados, acabamos la paridera, mover vacas de pastos, empieza todo el jaleo, gracias a ver si viene una primavera buena y hay buen pasto y por lo menos la primera corta estoy tranquilo y las vacas pastando y nos ahorramos algo de dinero. Pero bueno, con la humedad que hay, si viene calor, pero bueno, estos días, ayer hizo un buen día, pero hoy hace, bueno, a ver, ahora está con sol, pero la verdad es que no hacía nada de calor ayer a la noche y hoy a la mañana. Bueno, y creo que no se me olvida nada más, ya veréis cómo se sangra, a ver si grabo algo, porque bueno, estoy solo con él para grabarle algo, porque anda toda hostia de sacar sangre. Y a ver cómo le sacan sangre y mirar los feas para que va cada uno, para cada ganadero. Pero me acuerdo porque el que es pequeño es para el que me lo compró, que es algo más pequeño, y el que es un poco más grande es para para el otro que era un poco más alto que él. Así que más o menos sé cuál es cuál. Así que poco más. No se me ocurre nada más. Vamos a cambiar el comedero, preparar todo, enchufar el pastor y creo en este fin que los aisladores estaban todos correctos y en la de arriba hay que mover ahí unos porque donde estaba el comedero no sé si debía empujar uno a otro y han doblado ahí dos aisladores porque me fijé cuando fui por el bebedero y donde está el comedero, bueno, algo les debía, o sea, le dan, están igual, se pelean algo y uno empuja al otro y no sienten nada. Cuando les da corriente ya doblaron un aislador. Que estos me movieron una estaca, porque se rasca. Mire que no se pueden rascar en el comedero, en el bebedero. En esta finca, la verdad, por dentro de las fincas no hay árboles, porque la verdad, los árboles así sueltos por el medio de la finca no me gusta nada. Por el tema de tormentas. Y salió en esto de la televisión de Galicia ayer, me parece, a un chaval de Ourense que tenía un lote de 20 y pico vacas y 4 que estaban preñadas alrededor de un árbol porque no sé si fue ayer o anteayer cayó algo de granizo y algo tal. Claro, si las vacas en el árbol bajó el rayo por el árbol y por las raíces con la humedad que hay las vacas a eso son, bueno, las vacas y las personas y todo las quema cuando hay agua por encima del suelo y todo el rollo. No hacía muchísimo tiempo, no, bueno, no hace tanto tiempo que le mataron a una señora varias vacas que iban andando por un camino que estaba como medio encharcado y la señora iba por encima de una finca y se salvó, pero las vacas, una pilísima de vacas, salieron en la televisión también. Es la ganadería en extensivo,
las inclemencias del tiempo, claro, produces muy barato y no es que esté más o menos cómodo, pero sanitariamente para los animales es mucho mejor, produces más barato. En mi opinión el manejo es mucho más barato si las tienes, por ejemplo estas que están como entraron solos y básicamente una persona maneja muchísimas vacas que al fin y al cabo el establo y todo eso lo hay que pagar, son préstamos y bueno, y dependes muchísimo ¿sabes? Como esté el precio de la carne, aunque los vendes por vida, dependes también del precio de la carne, de cómo la gente después, claro, si no vale pues no te compra. Y bueno, eso. Y nada más, así que nada, vamos a esperar que vengan, vamos a bajar el comedero, cerrar todo, mirar que esté todo bien, enchufo pastores y ya están deseando entrar en la manga, que son alucinantes. Estos estaban acostumbrados a entrar al remolque ganadero, ya están esperando ahí en la manga, pero bueno, se miran y pastorean todo por ahí, que ya empieza a ver verde. Pero bueno, como os digo, a veces bueno, de momento todos los sementales y vacas que la gente me vuelva a llamar y repetir, pero gracias a Dios se venden bastante bien. Bueno, ahora hay personas que están esperando, sobre todo por hembras, por machos no tanto. Por macho no tanto porque se vende 1, 2, como ahora, así, cosas de estas. Y sobre todo vendí bastantes este año cuando eran así de 5 o 6 meses. Ahí sabes, como tiene menos precio. Ahora cuando empiezan a subir algo de precio, que son más grandes, porque también me dan trabajo y gasto y separarlos y todo el rollo. Y claro, son más caros y tiran más para atrás. Pero bueno, ahora me quedaban esos dos y con los otros dos me quedo. Y ahora la paridera que viene, que a veces me nacen muchas hembras, porque la verdad es que las hembras tengo casi, hay un chaval de incorporación que me parece que me dijo, no sé si 10 o 15, o sea, ya le dije que era una exageración, pero bueno, a ver, no sé las que, porque quería criar bastante para aumentar, pero no sé depende de la comida, bueno, no sé las que va a haber, ¿sabes? Como es monta natural de toro, no es semen sesao ni mucho menos, y no sé las que va a haber, pero bueno, gracias a Dios, de machos más o menos se venden todos los años, unos más temprano, otros más tarde, pero bueno, tienen 10 meses, me parece. Sí, tienen 10 meses. Están muy grandes, pero tienen 10 meses. Y la verdad no me dan ni trabajo ni muchísimo gasto, las cosas como son. Y bien. Pero se venden bien todos los años, más tarde o más temprano. Pero las hembras es una exageración, porque bueno, hay gente que me lleva así 5 o 6, y la verdad es que sí, hay tranquilamente con las vacas que hay ahora, hay para 2 años o 2 años y algo de espera, si no se aburre nadie, pues de que por suerte están, por lo menos a gente que le interesa. No sé si después les gustará el precio o cosas de estas, pero por lo menos que le interese para verlas y tal. Sí, son vacas que llaman la atención, la verdad, estoy muy contento. Es una raza cómoda, fácil, rápida, te da dinero, que es lo más importante al fin del día, porque bueno, hay facturas que pagar y bueno, y si no, bueno, si no pagas ya sabes cómo funciona el rollo este, y más con bancos por medio y toda la mierda esa, pero bueno, es lo que hay. Y poco más. Así que nada, como ves, los machos, pues algún día me compra alguien, pero bueno, los que me compran los sementales y las novillas están súper contentos con ellas de la docilidad. Pero o sea, algún día que pueda salir algún arisco o cosas de estas por el manejo tal, por culpa de mi manejo, no es, como visteis, se pasaron de esta finca y para esta, detrás mía con el pienso, que bueno, a veces me lleva más o menos tiempo, pero a veces no te paga la pena apurarlos, porque si es 5 minutos arriba y 5 abajo, vienen pastoreando y pastorean algo por aquí, es lo que te ahorran de la finca, claro. Hay que vivir con calma y por eso vine antes de comer para eso y de casualidad se dio que, sabes, vienen detrás del comedero con el pienso, que hasta empezaron a pastorear por ahí, no van a entrar. Y nada, fui con el comedero, como viste, voy grabando lo que puedo y les puse los comederos dentro, les di el pienso, los cerré y fui a comer, sabes, así que son dóciles y todo el rollo pero bueno, así en extensivos estos animales están de puta madre, así que si a alguien, si en un momento le sale alguna novilla o algún novillo, algo arisco, bravo, tal, culpa mía porque el manejo es lo que es, la verdad. A ver, que ni los acaricio ni les hago nada, que son bichos, al fin y al cabo son animales. No me gusta andar
no se pueden humanizar, que son animales. Y nada, con estar gordos y sanos y tal, te agradecen más que andarle rascando por la barriga, ¿sabes? Es igual. Y la verdad, como veis, son dóciles y de momento no tuve ningún problema, pero si hay algún, porque bueno, hay personas que les gritará más o menos o cosas de estas o para entrar a la mano, pero esto si andas con tranquilidad y cosas de estas no hay demasiado problema. Y como veis, manejo muchísimas vacas, la gran mayoría, si no es para destetar o cosas de saneamiento que me ayuda algo mi padre y mi hermano, o moverlas de finca con un remolque ganadero, todos los días estoy aquí solo con ellas y se manejan muchísimas vacas y nunca tuve ningún problema, les pongo las chapas al nacer, así que nada, son nada, es necesario que sea un ganado algo vivo para andar en las mangas, sabes, andar rápido, son muchos animales que pasar en un día, cosas de un tema de saneamiento, pero al fin y al cabo son dóciles y buenos y si los tratas con respeto es recíproco, te tratan a ti igual. Así que nada, no sé cuánto va a tardar porque van casi 20 minutos aquí y no ha llegado, a ver si viene y nada, voy a cambiar el comedero porque no ha venido, bueno, estaba aquí esperando si venía, pero bueno, ya luego veré cómo saca la sangre y todo. Así que nada, digo cómo se saca. Porque oiches, para prueba de sangre, que se lles mira, sabes? Só sacar esa prueba de sangre que é o que se lles mira de todo, vai. Aparte de que este ben, pero... VVD, antígenos e anticorpos. IBR. Neospora, eso. É para tuberculosis, é verdad. Encima de la pata de tu copa. Papá, ¿puedo tocarlo? Sí, yo toco, non pasa nada. Bueno, entre os ferros ten cuidado, vai pillar a mão. Bueno, como visteis, que se lo sacó sangre a los novillos y más o menos, no sé si soy ya vía manual, pero bueno, como visteis, IBR, VVD, Neospora, bueno, ya lo visteis antes, que es lo, aparte de que esté en general bien el toro, bueno, el novillo de salud y todo el rollo, pues, es lo que se le mira en la sangre para tema de enfermedades pueden afectar a la ganadería que te compra y todo el rollo, pero bueno, estando en ADS, como los tres estamos en ADS, bueno, cada uno está, ahí cada ayuntamiento está en un ADS, el de Arnogais y Cervantes, y nosotros Castroverde creo que estamos aparte con Lugo y con el ayuntamiento de Lugo, me parece, no sé, que entre esto de Castroverde, creo que es Castroverde, Lugo, no sé si Valeira, no sé. Aquí creo que englobamos a varios, no sé, la verdad, no lo sé. Y bueno, básicamente, pues son las pruebas que se hace, como prácticamente ahora están en ADS es obligatorio, pero bueno, era muy importante, sobre todo para el toro, que aparte de que vaya bien de salud y no tenga ninguna enfermedad que se pueda transmitir a esos rebaños, sobre todo enfermedades que pueden afectar, que son enfermedades de transmisión sexual y todo el rollo, como es el toro, que, sabes, lo vas extendiendo por todas las vacas y te fastidia las vacas y todo eso, por eso se mira todo. A ver, en mi casa, gracias a Dios, estamos limpios de todo y siempre les hacemos caso en todo, así que sale alguna vaca rara o que pase algo, que por suerte, pero bueno, como andas comprando y cosas de estas, a veces puede perder, pero como siempre se miran, pero alguna enfermedad puede aparecer a lo largo de, creo que es la paratuberculosis, igual de joven no da y da a los 4 o 5 años, que bueno, que después eso se sabe con pruebas de heces y expulsiones, creo que es la paratuberculosis, pero bueno, que hay que estar sangrando y mirando todos los años las vacas porque bueno, no sabes, como ahora hay miles de enfermedades, pero bueno, pasan las personas como pasan en todos los lados y por eso para comer la mejor carne siempre hay que
mirar que esté toda la cabaña ganadera libre de enfermedades para dar la mejor calidad posible. Eso no se encuentra fuera de Europa, por eso. Digo, no, pero por eso, está todo mirado, está todo perfecto, así que esperemos que dé todo bien y nada, esto claro, hoy es viernes a la tarde, noche casi. Ahora vamos a ver aquí este lote que están, ostras, no lo dije, están pariendo estas vacas, no grabé nada, bueno, y ya grabaré por ahí un short y tal, porque bueno, son novillas y tampoco me gusta andar hablando al lado de los terneros y bueno, y no molestar, sobre todo. Y nada, vamos a ver cómo sale alguna parida más y todo el jaleo este. Uf, no se ve nada. Bueno, las vacas andan por ahí, por la finca, pero bueno. Bueno, pues eso, mire que... Bueno, vamos a ver si sale alguna parida. Bueno, pues todo eso, que se... Os voy a dejar con esta imagen, que se mira todo perfectamente. Y esto ya es viernes. Esto lo meten en la nevera, así que hasta viernes, sábado, domingo, el lunes creo que se puede mandar lunes todo el día o de lunes todo el día hasta martes a la mañana se puede mandar lo que es la muestra. Sí, creo que es lunes todo el día hasta martes a la mañana y se mira durante la semana y el viernes sobre mediodía, por la tarde más o menos, depende de cuando entre en el laboratorio, se analiza la sangre y se sabe los resultados y se da todo bien, pues este fin de semana no, el siguiente fin de semana pues los cargaremos cada uno para su casa y punto. Así que básicamente así funciona, más o menos explicado así, pero bueno, a grosso modo. Bueno, así que nada, vamos a ir trabajando y nada, muchas gracias por ver el vídeo, like, suscríbete, comenta, comparte y todo eso. Así que nada, muchas gracias, chao.